Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por platicar con nosotros. Pues ante esta crisis que están viviendo las familias y niños migrantes en Estados Unidos, cuéntanos, ¿ustedes se están llevando a cabo como fundación, así como otras organizaciones, acciones en favor de estas familias y de los niños? Nosotros estamos por emitir un comunicado similar a la postura del gobierno mexicano y similar a muchas de las posturas que han tenido básicamente todas las organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos, repudiando esta política de tolerancia cero que separa a los niños de sus padres. Que las autoridades mexicanas pues deberían endurecer su postura para atender esta crisis. Por un lado, pues dicen que ya emitieron una nota diplomática. Por el otro, Luis Videgaray, el canciller mexicano, ha pedido que se intensifique la presencia consular tanto en albergues como en los centros de detención. Pero ¿esto es suficiente, Rebeca? La verdad es que los consulados hacen, los 50 consulados que el gobierno mexicano tiene en los Estados Unidos, hacen un trabajo importante de prevención, de apoyo con abogados a la población mexicana. En el caso particular de esta política de tolerancia cero, afecta en su mayoría a ciudadanos que no son mexicanos. Como lo dijo el canciller esta mañana, menos del 1% de los casos que se han dado desde el 15 de abril al 31 de mayo, que fueron los casos reportados por el gobierno americano, sí, un total de 1.995 casos, menos del 1%, en particular 21 casos, son niños de origen mexicano. Entonces, cuando se trata de eso, el gobierno mexicano no está en la posibilidad de repatriarlos o de recibirlos en México o de enviarlos a sus países de origen, pero ciertamente apoya con experiencia, con contactos, con infraestructura. Somos el único país latinoamericano que tiene 50 consulados en los Estados Unidos, una presencia mucho más grande que ningún otro país latinoamericano, y a través de esos consulados es que se prestan servicios tanto a mexicanos como a no mexicanos, y en casos como estos, yo sé que los cónsules de comunidades apoyan también a poblaciones de otros países, pero insisto, no se pueden repatriar a México. ¿Por qué no se pueden repatriar a México con sus familias? Si bien decías, pues bueno, de casi 2,000 casos hay menos de 25 que son mexicanos, pero aún así son importantes. Entonces, ¿cuántos casos tendría que haber para que pudieran ser repatriados a México? ¿O cómo funciona esto? A ver, esa es una pregunta quizá no para mí, pero me parece que es una política del gobierno mexicano el atender a la población mexicana y el repatriar a población mexicana. No estoy cierta de que nuestra Constitución y nuestra política de relación exterior permita o promueva que se repatrien a México personas que no son de origen mexicano. Pero insisto, esa quizá no es una pregunta para mí. No, pero bueno, me refería más bien, o sea, los niños mexicanos que están por allá que no pueden ser repatriados, pero bueno, ya lo platicaremos eso con la Secretaría de Relaciones Exteriores si es que tenemos oportunidad de platicar con ellos porque no han querido hablar con medios de comunicación. Pero por otro lado, Rebeca, entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Estos niños se decía van a ser asignados a ciertas familias allá en Estados Unidos y una vez que se resuelva la situación migratoria de sus padres, ¿ya serán repatriados o deportados o qué va a suceder? No, en el caso de los mexicanos, lo que sucede son varias posibilidades. En algunos casos, cuando sus padres son repatriados, ellos regresan a México con sus padres. En otros casos, puede ser que se entreguen a familiares que están en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones con los niños centroamericanos? Son entregados después de pasar un periodo en casas del gobierno mexicano, etcétera, son entregados a familiares que viven aquí en Estados Unidos. Esa es una segunda posibilidad. Y una tercera posibilidad, como lo dijo el canciller en algunos de estos 21 casos, es que los niños solos sean repatriados y se reencuentren con sus familiares en México, mientras que los padres están en Estados Unidos pasando por un juicio.
Bien, pues gracias por la comunicación, Rebeca Vargas, presidenta y directora ejecutiva de US Mexico Foundation. Estamos muy atentos de cómo siga este proceso, esta situación lamentable allá en Estados Unidos. Muy buenas tardes.